Mito número 2. Muy relacionado con el primer mito está el siguiente mito que se refiere a los temidos y verificados gastos generales o como los conocemos, overhead. La idea detrás de este mito es que el dinero con el que cuenta la institución debe destinarse directa e inequívocamente para la causa que representa. En una escala pequeña, esta creencia tiene una cierta lógica, pues lo que intenta asegurar es que los recursos que una persona aporta pensando en una causa se vean directamente utilizados en ella. Es decir, si voy a dar una donación a una organización sin fines de lucro que trabaja para dar comida a personas en situación de calle, pues es natural que en mi cabeza yo haga un cálculo y diga, ok, la cantidad que aporté puede cubrir el costo de X comidas, por lo tanto quiero ver la prueba de que ese mismo número de personas fueron ayudadas. Lo que cuesta trabajo ver es que para que eso suceda se necesita un equipo administrativo, técnico, se necesita pagar renta, luz, agua, se necesita cumplir con el fisco. Así que el donante tiene dos opciones: ir él o ella misma a alimentar a las personas en situación de calle todos los días o darlo a una organización que además lleve un control de cómo cada persona va mejorando, mida sus niveles de nutrición, procure encontrarles un trabajo y no solo alimente a una decena unos días, sino alimente a cientos todos los días del año. Para poder escalar una causa, cualquier causa, se necesita contar con esos gastos generales. Esta idea yo sé que a veces es difícil de procesar para las personas por dos razones. La primera es que la caridad y el altruismo nunca son totalmente desinteresados. Hay un componente egoico que genera autosatisfacción por realizar un acto de ayuda. Me siento bien sabiendo que le di una comida al hambriento o una manta a alguien que pasaba frío. De alguna manera este efecto no es igual que decir pagué el salario del administrador o di dinero para pagar la renta. La presión que en ese sentido puede ejercer los donantes es considerable y en términos generales ha conseguido inducir una competencia entre las organizaciones por demostrar quién gasta menos, quién tiene menor costo de operación, al grado de sacrificar el impacto o los resultados a cambio de reducir los costos. Algunas organizaciones llegan incluso a manipular sus cifras o incluso a mentir directamente cuando afirman que operan con 0% de gasto general, con lo que producen un efecto artificial de eficiencia que sin embargo no tiene nada que ver con el alcance ni con el impacto real de los programas que implementan. La segunda razón es que hay una tendencia a ver la cantidad de gastos generales que son aceptables en términos de un porcentaje de la cantidad disponible. Sin embargo, esta medida no toma en cuenta si el porcentaje aumenta, pero la cantidad de los recursos disponibles también aumenta como consecuencia de este gasto. El recurso total será mayor, aunque el porcentaje de gasto haya aumentado considerablemente. Es decir, el tamaño de la rebanada del pastel importa solo en relación con el tamaño del pastel. En la iniciativa privada, algunos sectores como el farmacéutico, biotecnología, software y servicios computacionales, el porcentaje promedio de gastos indirectos es de alrededor del 50%. Mientras que en otros sectores como el de electrodomésticos oscila entre el 25 y el 40%. Por una parte, estos gastos incluyen la plantilla laboral, que en los sectores especializados tiene que ser más alta que el promedio, instalaciones, renta, etc. Pero también porque estas industrias que son altamente competitivas dedican una buena parte de su presupuesto a darse a conocer y a fomentar el uso de sus productos, a desarrollar estrategias para expandir el mercado y crear más espacios para vender más. Esto mismo debería pasar en las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo rompemos el ciclo? Lo primero es cambiar el foco de la relación entre los gastos indirectos contra el proyecto hacia indicadores que son mucho más valiosos y que reflejan el desempeño de una organización sin fines de lucro, como la transparencia, la gobernanza, liderazgo y sobre todo los resultados. Por su parte, los financiadores pueden seguir los siguientes pasos. Apoyar cada vez más a las organizaciones con fondos operativos generales, cuando sea posible. Si ya sabemos que es difícil que el donante individual
dé recurso para cubrir esos gastos, ustedes, si ya conocen a una causa, ofrezcan dar recursos para cubrir esos gastos. Comprométanse a pagar una mayor parte de los costos administrativos y de recaudación de fondos. Fomenten debates más abiertos sobre los gastos generales y al hacerlo, fomenten el desarrollo de una definición estándar del término. Esto especialmente puede ayudar a cambiar el enfoque hacia el objetivo real, los resultados. Por otra parte, los líderes de las organizaciones sin fines de lucro también pueden comenzar a romper el ciclo al desarrollar una estrategia que reconozca explícitamente las necesidades de infraestructura. Comunicar la lógica para una mayor inversión general en toda la organización y en el consejo o junta directiva. Proporcionar a los financiadores mejores formas de medir el desempeño. Por favor, dejen de separar los gastos generales de los gastos de la causa, porque la causa no sería posible sin esos gastos generales. Dejen de presumir que tenemos gastos generales bajos. En su lugar, presuman lo que los gastos generales permitieron hacer, como cada peso invertido en gasto general permite tantos pesos en gastos de proyectos. Con estos puntos en mente, quiero platicarles lo que fue mi experiencia en México cuando empezamos el FONCET, el Fondo de Conservación para la Reserva El Triunfo en Chiapas, en México. Para los que no conocen, el estado de Chiapas es uno de los estados con menor índice de desarrollo en México y por la extensión de sus áreas y reservas naturales, también es sede de un gran número de organizaciones que se dedican a múltiples causas relacionadas con el medio ambiente. En ese contexto, la disponibilidad de fondos provenientes de las fuentes más obvias, grandes donadores, gobiernos y fundaciones, parecía bastante limitada y altamente competida. Así que había que dar a conocer la causa entre nuevos donantes potenciales. Además, era evidente que solo yo no podría. Tenía que contratar a un asistente administrativo que pudiera llevar el día a día y yo pudiera concentrarme en hacer crecer la organización. Además, claramente necesitaba rentar un espacio en donde no hubiera tanto ruido, porque en ese entonces la oficina estaba arriba de una agencia que ponía la música tan alto que las ventanas vibraban y yo tenía que ponerme debajo del escritorio para hacer una llamada a un donante potencial. Alguna vez uno de ellos me preguntó, ¿me llama usted desde una fiesta? No, señor, solo que la música del negocio de abajo se escucha hasta mi oficina. En fin. Para no hacerles el cuento largo, yo no tenía recursos para hacer todo esto. En ese entonces solo había dinero para cubrir mi salario. Así que me di a la tarea de conseguir un primer donativo para esos gastos generales. Se imprimieron folletos en inglés y en español, se hizo una página web, elaboré una estrategia de recaudación y tuve el capital semilla para iniciarla. Contraté a mi asistente y me cambié de oficina. Ese donativo no sobrepasó los 300,000 pesos mexicanos, pero me permitió recaudar los primeros 11 millones de pesos. Para convencer al donante, tuve que crear un plan de desarrollo del mecanismo financiero, explicando con claridad las necesidades en materia de estructura de la organización, el propósito de cada una de las áreas propuestas y la manera en la que tendría un impacto en la operación de la organización y por lo tanto en los resultados directamente vinculados a la causa. En mi reporte no puse el 100% del gasto se fue en overhead, sino por cada peso invertido recaudamos 37 pesos más. Una de las personas de las cuales he aprendido más de este tema es Dan Palota, y él lo explica muy fácil. No sirve de nada mantener la rebanada del pie pequeña de un pie pequeño. Se trata de crecer ese pie. En las causas lo que importa es hacer más, llegar a más personas, restaurar más bosque, dar educación a más niños. Importa escalar los resultados, porque los problemas son grandes y son urgentes. Así que rompamos el mito de que el gasto administrativo, gasto indirecto u overhead, como sea que ustedes le llamen, es el demonio. Y cambiemos ese pensamiento a que esos gastos son nuestras alas, lo que permitirá que pasemos de dar migajas y sentirnos bien al hacerlo
y empecemos a invertir en grande y realmente acercarnos a tener un mundo más justo, más saludable y más sostenible. Ojo, siempre siendo sumamente transparentes, responsables y austeros a la hora de usarlo.